Y ahora vamos con el panorama. En este segmento tan especial contamos con una persona quien va a desarrollar con nosotros estos temas importantes. Conocemos a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros, señor Víctor. ¿Cómo está usted? Todo bien, muchas gracias por la invitación, Eloisa. Gracias a usted por venir, Víctor Gómez García. Correcto. Que vemos aquí que usted es doctor en planeamiento estratégico, profesor universitario de posgrado en Relaciones Internacionales y consultor experto en geopolítica y migración en la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Correcto. Víctor, vamos a tratar un tema que es preocupante por el impacto que representa, un tema que ha estado en la palestra pública en todos los países, podría decir yo, del mundo, que tiene acceso a conocer lo que está pasando. Y para introducir a esto, quiero comentar, y veo en mis notas, que el presidente Joe Biden está decidido a poner fin a la llamada guerra al terrorismo, retirando todas las tropas estadounidenses y a sus aliados antes del 11 de septiembre de este año, que es cuando se cumplen 20 años de aquel hecho terrorista que marcó el principio de todo esto. Sin embargo, hay sectores que no están de acuerdo con la retirada y abogan a que Estados Unidos debe insistir en ganar esta lucha. Antes de que nosotros desarrollemos este tema, quiero poner en contexto de qué se trata todo esto. El 11 de septiembre del 2001 a las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió un ataque territorial que marcó un antes y un después en la historia de la nación y que posteriormente afectó el resto del mundo. La caída de las Torres Gemelas fue de la autoría del grupo terrorista Al-Qaeda, cuyo líder Osama Bin Laden se refugiaba en Afganistán bajo la protección de los talibanes, islamistas radicales que dominaban el país. El entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, inició un contraataque en Afganistán hacia el grupo terrorista y los talibanes. Casi 20 años después, el actual presidente Joe Biden anuncia la retirada gradual de las tropas estadounidenses sin condiciones. Pero no todo parece estar muy seguro. ¿Qué ocurre entonces en Afganistán? Aquí te lo explicamos. Ahí vimos todos estos temas y antes de hablar de Afganistán, tenemos que empezar primero con lo primero. ¿Quiénes son los talibanes y cómo surgen? Sí, para hablar de los talibanes tenemos que remontarnos a la época en que la Unión Soviética deja Afganistán. Los señores de la guerra, los mujahidines, toman el poder y en ese momento parte de la población afgana, de la zona Pastún, de la zona de Kandahar, que no estaba de acuerdo con esa toma del poder por parte de los mujahidines, se va a Pakistán y crean lo que hoy conocemos como el Talibán o los talibanes. Una pregunta que ha surgido es quizás la duda de por qué permanece Estados Unidos en Afganistán después de haber retirado y haber tenido bajo su poder a Osama Bin Laden en 2011. ¿Por qué sigue permaneciendo Estados Unidos allá? Bueno, como sabe todo nuestro público, uno de los principios básicos de los Estados Unidos como nación es defender la democracia en el mundo. Y bajo ese principio suelen desarrollar todas sus acciones militares fuera del territorio norteamericano. No podemos perder de vista o dejar de tener claro por qué se invade Afganistán. Y Afganistán no se invade en pro de la democracia, sino que se invade en el mes de octubre del 2001, justamente porque tenían información de que Osama Bin Laden estaba allí y había sido, digamos, el creador, por lo menos ideológico, de los atentados del 11S. La realidad es que Osama Bin Laden no estaba allí. Muchos expertos dicen que Estados Unidos lo sabía, pero era más fácil atacar a Afganistán que atacar a Pakistán, que era un país mucho más complicado y que era donde estaba realmente Osama Bin Laden. Una vez que se invade Afganistán, sí que se desarrolla una labor en pro de la democracia
y del desarrollo del país, liberar al país del extremismo islámico y tratar de desarrollarlo. Ahí es cuando ya, digamos, no son solo los Estados Unidos, sino que es la OTAN, porque la invasión se hace con mandato OTAN, mando OTAN, mandato ISAF, que es Naciones Unidas, pero la presencia más importante es la de los Estados Unidos. La de Estados Unidos. ¿Por qué crees, Víctor, que ha durado tantos años esta guerra? Ya no se puede llamar guerra, sino, digamos, fue un conflicto internacional, porque ya los últimos años sí que había pequeños escarceos militares de fuerzas insurrectas afganas, pero hay que decir que las tropas de la coalición desarrollaban labores fundamentalmente de derechos humanos. A través de los PRTs, que eran todos los proyectos provinciales de desarrollo de infraestructuras, se hicieron muchas cosas. Hay que decir que más de 3,5 millones de niñas pudieron asistir a la escuela. Mujeres accedieron a puestos relevantes en ayuntamientos y en instituciones públicas. Es decir, no todo es negativo. Pero hay que decir también que no hay forma de que a través de un conflicto bélico, si no lo unes a unas acciones diplomáticas y a la incorporación de la sociedad civil, es muy difícil democratizar un país solo con las armas. Hablando de este tema y que lo mencionas, las niñas, las mujeres, pasos de avances, logrando cosas, conquistando, peleando oportunidades, y con esta llegada, con esta invasión, es uno de los temas que más ha preocupado y es el retroceso de todo esto, vamos a decir, al punto cero. El impacto que provoca esta invasión para las mujeres, y quisiéramos que desde tu punto de vista desarrollemos un poquito esto, porque en las redes sociales podemos ver la preocupación de mujeres apoyando a mujeres. Hemos visto la crueldad en las imágenes, hemos visto mujeres también que han decidido pelear, aún no teniendo ventaja cero, podemos decir, por sus derechos. Sí. Yo creo que posiblemente sea el mayor problema que se va a encontrar ahora el mundo occidental con lo que está ocurriendo en Afganistán. Si bien es cierto que los talibanes han dicho que quieren una transición pacífica, que van a respetar los derechos de las mujeres y los derechos humanos, al mismo tiempo están diciendo que bajo su ley, y su ley no es otra que la Sharia. La Sharia es la ley islámica, y hay que pensar que los talibanes son, digamos, forman parte del islamismo sunita más extremo, donde la mujer no tiene valor alguno, salvo dentro de la casa. De ahí todo lo que conocemos, que las niñas a partir de los 8 años no pueden ir a la escuela, que las mujeres tienen que ir completamente tapadas. Hay otras cuestiones para los hombres, como que se tienen que dejar la barba, no pueden llevar algo tan curioso como los pantalones, no se les pueden ver los tobillos, es decir, los pantalones tienen que ser largos. Y se podría volver a aplicar otra vez toda la ley islámica más extrema, como es las lapidaciones por adulterio, digamos, matar a los asesinos, cortar la mano al ladrón. Es decir, no sabemos lo que va a pasar, porque sería aventurado decirlo, todavía no han hecho nada, pero mi sensación es que los talibanes están ganando tiempo diciendo que van a hacer una transición pacífica. Hablábamos de Estados Unidos y quiero resaltar una parte, y es en la que el presidente Biden dice que Estados Unidos debe reenfocarse en otras prioridades. Ajá. ¿Cuáles crees, Víctor, que sean esas otras prioridades? Bueno, si analizas el discurso de Biden o los discursos de Biden en la campaña electoral y el último que hizo cuando dio la orden de retirada de las tropas, él tiene muy claro que no quiere el conflicto en Afganistán, y no quiere traspasárselo al próximo presidente. O sea, él tenía claro que él tenía que ser el presidente que cerrase este conflicto. En el 2009, Obama amplía el número de tropas en
en Afganistán hasta llegar a los 140.000. Biden en aquella época era vicepresidente y se negó radicalmente a eso y le recomendó al presidente que no lo hiciera, que tendría que ser lo contrario, reducir. ¿En qué habla o qué quiere decir Biden cuando dice reenfocarse? Bueno, él tiene otras prioridades. El COVID es una de sus prioridades más grandes. Él prometió 200 millones de vacunaciones en muy poco tiempo y lo cumplió. Recientemente, en junio, se reunió con Putin, con Vladimir Putin, porque una de las preocupaciones más grandes que tiene son los ciberataques. El acuerdo que quería llegar con Putin era que hay ciertas instituciones norteamericanas que no pueden ser ciberatacadas. Están las infraestructuras internas de Estados Unidos desde la salida de Trump, o sea, durante el mandato de Trump no se hizo ninguna inversión en infraestructuras en los Estados Unidos. Es una de las principales objetivos de Biden, ¿no? Bueno, detrás de eso están miles de millones de dólares invertidos en un conflicto que no les llevó a ningún sitio, 2.900 norteamericanos muertos, en total con las fuerzas de la OTAN son cerca de 4.000 soldados muertos en el conflicto, sin hablar de los 140.000 aproximadamente que se calcula afganos muertos, la gran mayoría de ellos civiles, como 40.000 soldados y el resto civiles. Estamos hablando de demasiado coste para muy poco resultado para un país como Estados Unidos. ¿De qué hablan todos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué marcha la gente? Que no se te escape ninguna noticia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones y descuida que la hora clave siempre te mantendrá al pendiente de todo.